Exposición de asesinos seriales. Esto es algo de lo que puedes encontrar en el Palacio de Autonomía. El museo ha abierto sus puertas para que tú puedas apreciar esta exposición que tal vez te haga volar. Algo de lo que puedes encontrar será Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Ted Bundy, Charles Manson, Leonardo Cianciulli, Amy Archer, María Trinidad, John Christie, Andrei Chikatilo, Brenda Spencer, Cayetano Santos, Natsumi Tsuji, Mary Bell. Si estás listo para entrar en este mundo de asesinos, entonces no te puedes perder esta exposición en el Palacio de Autonomía de la UNAM. En Primo de Verdad, número 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Código postal 06000, Ciudad de México. Comencemos. Asesinos seriales. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizofrénico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a la 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Schaefer, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Este es Dahmer. John Wayne Gacy, conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978, en su mayoría menores. De sus 33 víctimas admitidas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa,
3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino, porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que él mismo creó. El 6 de febrero de 1990 comenzó el juicio de John Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía ningún problema mental. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de sus víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Hook demostró con evidencia que esta afirmación era imposible. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era capaz de suprimir tal evidencia. Fue ejecutado por la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros". Andrei Chikatilo. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue considerado y conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov, y cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, la Ucrania soviética y el Uzbekistán soviético. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992. Posteriormente fue ejecutado en febrero de 1994. Chikatilo era un asesino despiadado y no dudaría en arrebatarte la vida para poder él sentir placer. Brenda Spencer es una asesina convicta que con solo 16 años protagonizó un tiroteo con varios heridos y 2 víctimas mortales en un colegio estadounidense el lunes 29 de enero de 1979. Sentenciada como una adulta, se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y asalto con un arma mortal. El 4 de abril de 1980, un día después de cumplir los 18, fue condenada a 25 años a cadena perpetua en la cárcel. Se le diagnosticó problemas epilépticos y se le administraron medicamentos para tratar su epilepsia y depresión.
mientras trabajaba en el Instituto para Mujeres de California, en Chino. Trabajó preparando equipos electrónicos. Aileen Wuornos, asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Todos ellos, afirmó, la violaron o intentaron hacerlo mientras ejercía la prostitución. Fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por la inyección letal por el estado de Florida, 10 años después de su arresto. María Trinidad Ramírez, mejor conocida como la tamalera de la Portales, quien asesinó a su marido, su peluquero, de la colonia Portales, que le daba maltrato, hasta que cierto día lo asesinó y convirtió su carne en tamales, los cuales vendió al día siguiente del asesinato. El 20 de julio de 1971, una mujer de nombre María Trinidad Ramírez asesina a su marido, cansada de la violencia intrafamiliar que recibía por parte de su cónyuge, acaparando la atención de la capital del país en los diarios de mayor circulación, ya que ella golpeó con un bat en la cabeza a su marido y después descuartizó el cadáver para hacer tamales y venderlos en las calles de la colonia Portales. María Trinidad estuvo presa durante 20 años de su reclusión en el centro penal de Tepexpan, en la alcaldía Xochimilco. Se encontraba en el sector psiquiátrico de la cárcel, condenada a 40 años de prisión. Finalmente fue liberada en 1991. Amy Archer fue propietaria de una residencia de ancianos y asesina en serie en Windsor. Asesinó al menos a 5 personas envenenándolas. Una de las víctimas fue su segundo marido, Michelle Gilligan. Las demás eran residentes de su residencia. Es posible que Archer Gilligan tuviera involucrada más muertes. Las autoridades contabilizaron 48 muertes en su residencia de ancianos, la Casa Archer para ancianos y enfermos. El caso atrajo amplia publicidad en su momento y fue citado como inspiración para la obra Arsenic and Old Land. En 1924, Archer fue declarada temporalmente loca y transferida al hospital, donde permaneció hasta su muerte. Ted Bundy, asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970 y posiblemente antes. Las víctimas de su interés eran jóvenes blancas entre 15 y 25 años, en su mayoría universitarias. Después de más de una década negándolo, confesó los homicidios de mujeres que cometió en 7 estados entre 1974 y 1978. Se desconoce el número exacto de víctimas. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte. Charlie Manson fue un criminal, líder de culto y músico estadounidense que dirigió la familia Manson
un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 1960. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon y otras 4 personas en la casa en Beverly Hills. Y al día siguiente del matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo que seguían sus instrucciones. Manson también fue declarado culpable de conspirar en otros 2 asesinatos en los que se comprobó su participación. De los Manson creía que en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter de la banda Los Beatles, Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes que él ordenó. Manson. Mary Bell es una mujer inglesa que cuando era niña de 10 y 11 años de edad, en 1968 estranguló hasta la muerte a 2 niños. Fue condenada en diciembre de 1968 por el homicidio de Martin Brown, de 4 años de edad, y Brian Home, de 3 años de edad. Desde que salió de prisión en 1980, ha vivido bajo una serie de seudónimos. Su identidad ha sido protegida por mandato judicial. Cayetano Santos Godino, también conocido como el petizo orejudo, el enano orejudo, fue un asesino en serie argentino que aterrorizó a Buenos Aires a los 16 años. A principios del siglo XX, fue responsable del asesinato de 4 niños, el intento de asesinato de otros 7 niños y 7 cargos de incendio provocado. Desde niño, Cayetano mataba gatos y pájaros y disfrutaba jugando con fuego. Su comportamiento violento y su falta de interés por la educación lo llevaron a cambiarlo de escuela. Falleció el 15 de noviembre de 1944 a los 48 años en Ushuaia, Argentina. Nevada Tan, nacida el 21 de noviembre de 1992, es el nombre por el que se es conocido a una estudiante japonesa cuyo nombre verdadero es Tatsumi Tsuji, que asesinó a una compañera en el 2024. Nevada Tan tenía por aquel entonces 11 años y su víctima 12. El homicidio tuvo lugar el 1 de junio del 2024 en una escuela primaria. La garganta de la víctima había sido rajada con un cúter. Desde entonces se ha convertido en un fenómeno en internet, poco después de que se publicara una fotografía tomada de la niña ese mismo día. Nevada Tan. Leonarda Cianciulli fue una asesina en serie italiana, conocida como la jabonera de Correggio, acusada de haber asesinado a 3 mujeres entre los años 1939 y 1940,
convirtiendo sus cuerpos en jabón y pasta de té. Fue declarada culpable de sus crímenes y fue sentenciada a 30 años de prisión y 3 años en un asilo para criminales. Xian Xiuji murió en un asilo criminal para mujeres en Pozuli el 15 de octubre de 1970. Varias pruebas del caso, entre ellas el caldero donde cocía a las víctimas, están expuestas en el Museo del Crimen de Roma. Ed Gein fue un asesino y profanador de tumbas estadounidenses. Sus crímenes cometidos en los alrededores de su ciudad natal, en Wisconsin, adquirieron gran notoriedad en 1957, después de que las autoridades descubrieran que había exhumado cadáveres de cementerios locales y elaborado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Según su propia confesión, también mató al menos a 2 mujeres. Inicialmente se le declaró no imputable y fue confinado en un hospital psiquiátrico. Murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota a causa de una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, a los 77 años. Está enterrado junto a su familia en el cementerio de Plainfield, en una tumba ahora sin nombre. Sus crímenes inspiraron la trama de la película La Masacre de Texas. Se cree que su madre Augusta se esforzaba en impedir cualquier influencia ajena a la suya sobre sus 2 hijos. Fue en parte lo que causó su trastorno mental. Augusta fue el último miembro de la familia cercana de Ed. John Christie nació en Halifax, Wisconsin, y fue un asesino en serie de origen inglés, activo en las décadas de 1940 y 1950. Esta persona asesinó a por lo menos 6 mujeres, incluyendo a su esposa Ethel, por estrangulamiento en su apartamento en el 10 de Rillington Place, en Londres. Christie se trasladó fuera de Rillington en marzo de 1953 y poco después los cuerpos de 3 de sus víctimas fueron encontrados escondidos en un hueco en su cocina. Christie entonces fue detenido y condenado por el asesinato de su esposa, por el que fue ahorcado en 1953. Estos son algunos de los asesinos que puedes encontrar en la exposición en el Palacio de Autonomía. Si tú quieres vivir esta experiencia en carne propia, no te olvides de visitar este espacio que está hecho para ti. Y si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte.